Según la tradición musulmana, los versos del Corán fueron revelados hace 14 siglos y a lo largo de 22 años al profeta Mahoma. Sus seguidores creían que era literalmente la palabra de Dios. El profeta predicó sobre todos los aspectos de la vida, desde la religión al derecho y la moral, y la recién creada comunidad musulmana trató de vivir de acuerdo a sus palabras. Pero tras su muerte en el año 632, los musulmanes tenían ante sí un difícil reto: preservar el Corán, que seguía siendo un texto oral. Durante la vida del profeta, el Corán nunca se plasmó sobre el papel. Ni siquiera era considerado un texto establecido. No debemos olvidar que el Corán se iba revelando progresivamente y siempre en función de las necesidades de la comunidad musulmana en cada momento. Y el Corán se completó simplemente cuando el profeta exhaló su último aliento. No obstante, aquellos que viven de acuerdo a las enseñanzas del Corán deciden que es necesario plasmar sus palabras sobre el papel y crear un texto tangible. Se dieron cuenta de que la primera generación que había memorizado el Corán estaba desapareciendo y, por lo tanto, estaban perdiendo la conexión directa con la revelación del profeta. Es más, el Islam comienza a extenderse fuera de la península arábiga y empiezan a aparecer pequeñas variaciones en la forma de recitar el Corán. Poco a poco se está alterando la palabra de Dios. Según la tradición, en 651, Uthman, el tercer califa o líder político musulmán, designa un comité con la misión de compilar el Corán. El comité debía recopilar y autentificar las distintas estrofas. Algunas se habían escrito durante la vida del profeta, pero estaban dispersas por toda la comunidad. Dicen que las fuentes de esta compilación provenían de textos escritos sobre trozos de huesos o de fragmentos de pergamino, pero también del corazón de los hombres, de su recuerdo de la recitación del Corán. Las estrofas debían cumplir unos criterios muy estrictos. 2 testigos presenciales debían confirmar que los versos habían sido registrados en presencia del profeta, y las estrofas se contrastaban con los recuerdos de los compañeros que habían memorizado por completo el Corán. El texto, una vez aprobado, se reúne en un solo volumen y es enviado a las ciudades de la región. Uthman ordena entonces la destrucción de las demás versiones escritas del texto. Los musulmanes creen que el texto de Uthman, completado tan solo 20 años después de la muerte del profeta, preserva a la perfección las revelaciones de Dios tal y como las predicó Mahoma, y que el Corán no ha sufrido alteraciones respecto a cómo fue revelado al profeta. Para los musulmanes es muy importante, porque significa que sus escrituras, que son la base de la Ummah, de la comunidad, son completamente auténticas. Esa autenticidad que defienden los musulmanes distingue al Corán de las escrituras cristianas y judías. Mahoma proclamó que el mensaje que Dios le había transmitido era el mismo que habían predicado Moisés y Jesús. Pero, de acuerdo a la tradición musulmana, las revelaciones en las que se basan el judaísmo y el cristianismo fueron corrompidas, en parte, al ser escritas en el Viejo y el Nuevo Testamento. Los musulmanes creen que la revelación original a Moisés y a Jesús se fue distorsionando con el tiempo, por lo que hay en el Viejo y Nuevo Testamento serían tanto revelaciones como versiones alteradas de las mismas, y modificarían lo sucedido realmente debido a las circunstancias históricas, religiosas y políticas de la época. Sura 3, 78ª aleya. Algunos de ellos trabucan con sus lenguas la escritura, para que creáis que está en la escritura lo que no está en la escritura, diciendo que viene de Alá, siendo así que no viene de Alá. Mienten contra Alá a sabiendas. El Corán afirma categóricamente, por un lado, que corrobora las escrituras anteriores, y por otra parte, dice que corrige ciertos aspectos o ideas que aparecen en las escrituras hebreas y cristianas.
Los musulmanes creen que el Corán corrige los errores que contienen dichas escrituras, entre los que se encuentran algunas de las enseñanzas fundamentales de esas doctrinas, por ejemplo, la interpretación cristiana de la figura de Cristo. El Corán afirma que Jesús fue un profeta, que nació de una virgen y que realizó milagros como sanar a ciegos y leprosos. No obstante, el Corán niega que Jesús fuese el Hijo de Dios. En el contexto islámico, la idea de que Jesús sea el Hijo de Dios se interpreta como que es un ser divino. Esto supone, desde el punto de vista musulmán, que los cristianos tienen distintos dioses, mientras que los musulmanes sostienen que solo puede haber un Dios. El Corán discute también la historia bíblica de la crucifixión de Jesús, afirmando que Jesús no murió en la cruz, sino que Dios lo elevó a los cielos y que sus verdugos crucificaron por error a otro hombre que se parecía a Jesús. Sura 4, 157 aleya. No le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Ciertamente no le mataron, sino que Alá lo elevó así. La idea cristiana de que Jesús murió por los pecados de la humanidad choca con el mensaje del Corán, que dice que cada alma es responsable de sus propios actos. La muerte y resurrección como acto redentor no encaja en el Islam. No entienden la idea de que alguien redima los pecados ajenos. Los musulmanes creen que debido a las tergiversaciones existentes en la Biblia, Dios se vio obligado a transmitir su palabra una última vez. En el Islam se considera que el Corán, tal y como fue dictado a Mahoma y conservado por Uthman, es la única revelación divina verdadera. Ven el Corán como la última revelación, la única completa y no corrompida, y creen que Mahoma fue el último profeta de Dios. Durante los últimos 400 años los musulmanes se han esforzado por seguir las indicaciones de dicha revelación. Pero esta es una tarea ardua y polémica, una tarea que constituye la única esperanza de alcanzar la salvación cuando llegue el apocalipsis que presagian las páginas del Corán.